Bienvenidos a mi actividad del módulo 14. Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Yo soy Fernanda María Espinaldava del grupo M14C11G65-041. La tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental en química que organiza los elementos químicos según sus propiedades y características. Fue creada por Dmitri Mendeleev en 1869, quien ordenó los elementos por su peso atómico y propiedades químicas. Con el tiempo, la tabla periódica ha evolucionado para reflejar nuevos descubrimientos y avances en la comprensión de la estructura atómica. En 1913, Henry Moseley reordenó la tabla según el número atómico, lo que llevó a una mayor comprensión. A lo largo del siglo XX, se agregaron nuevos elementos y se refinaron las propiedades de los existentes. En 2016, se complementó la séptima fila de la tabla con el reconocimiento de 4 nuevos elementos. Hoy en día, la tabla periódica es una herramienta esencial para científicos y estudiantes de química en todo el mundo. Fa- Familia de los elementos químicos. La tabla periódica se divide en 18 familias o grupos, que son columnas verticales de elementos con propiedades químicas similares. Estas familias son el grupo 1, familia de los metales alcalinos; grupo 2, familia de los metales alcalinoterreos; grupo 3, familia de escandio; grupo 4, familia del titanio; grupo 5, familia del vanadio; grupo 6, familia del cromo; grupo 7, familia del manganeso; grupo 8, familia del hierro; grupo 9, familia del cobalto; grupo 10, familia del níquel; grupo 11, familia del cobre; grupo 12, familia del zinc; grupo 13, familia del boro; grupo 14, familia del carbono; grupo 15, familia del nitrógeno; grupo 16, familia del oxígeno; grupo 17, familia del olágeno; grupo 18, familia de los gases nobles. Estas familias se conforman de esta manera. De izquierda a derecha hay unas columnas que podemos verlas cómo se están conformando. Está 1, 2, 3, 4, 5, 6, grupo 7, grupo 8, grupo 9, grupo 10, grupo 11, grupo 12, grupo 13, grupo 14, grupo 15, grupo 16, grupo 17 y por último el grupo 18. Así es como se encuentran las familias de cada grupo. También tenemos lo que son los periodos. De izquierda a derecha vemos los periodos. Periodo 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Los periodos de los elementos químicos en la tabla periódica se divide en estos periodos. En las filas horizontales pudimos ver los elementos con propiedades químicas que cambian gradualmente. Hay 7 periodos en total que contamos anteriormente. Los lantánidos y actinidos son series de elementos químicos en la tabla periódica.
Los lantánidos 57 a 71 se encuentran en el periodo 6 y son metales de transición. Los actínidos del 89 a la 103 se encuentran en el periodo 7 y también son metales de transición. Esto lo logramos ver en la parte mero abajo de la tabla que no señalé, pero no lo señalé porque fueron agregados a la tabla periódica por Glenn Seaborg en la década de 1940. Se les representa de manera separada debajo de la tabla principal para evitar que se vuelva demasiado ancha. Forma parte de las familias de elementos y se indican con un asterisco o símbolo especial. Los lantánidos se conocen como tierras raras y los actínidos como elementos transuránicos. Seaborg recibió el Premio Nobel de Química en 1951 por su contribución a la tabla periódica. Clasificación por número atómico. La tabla periódica se ordena según el número atómico Z, creciente, lo que refleja su estructura electrónica y propiedades químicas. La secuencia es hidrógeno H menos Z igual a 1, helio He menos Z igual a 2, litio Li menos Z igual a 3 y así sucesivamente. Esta organización permite predecir propiedades y comportamientos químicos de los elementos. La tabla periódica es una herramienta fundamental en química que organiza los elementos químicos según sus propiedades y características. Está conformada por número atómico, que es la Z que pronunciamos anteriormente, es el número de protones en el núcleo del átomo, que define el elemento químico. Símbolo atómico es la abreviatura del nombre del elemento como H para hidrógeno o He para helio. La masa atómica A es la suma de los protones y neutrones en el núcleo del átomo, que se expresa en unidades de masa atómica. U. Protones son partículas positivas en el núcleo del átomo que determinan el número atómico. Los neutrones son partículas neutras en el núcleo del átomo que contribuyen a masa atómica. Los electrones no se mencionan explícitamente en la tabla, pero su número es igual al número de protones en un átomo neutro. Los elementos se ordenan en la tabla periódica según su número atómico. Z para hidrógeno, HZ igual a 1, helio He Z igual a 2, litio Li Z igual a 3, como lo había mencionado anteriormente. Símbolo químico. El símbolo químico es una abreviatura de una o dos letras que se representa a un elemento. El símbolo químico se basa en el nombre del elemento o su raíz latina. Hidrógeno H, del griego hidro, agua. Helio He, del griego helios, sol. Litio igual a Li, del griego litos, igual a piedra. Ne está simbolizado para neón. Masa atómica. La masa atómica es la masa promedio de un átomo de un elemento expresada en unidades de masa atómica. Hidrógeno, helio y litio. Aquí tenemos un ejemplo. Se pone al final de cada elemento. Importancia de la clasificación de compuestos. La clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos es importante porque nos permite entender las propiedades y comportamientos de los compuestos químicos. Los compuestos orgánicos se basan en el carbono y se encuentran en los seres vivos, mientras que los compuestos inorgánicos no contienen carbono y se encuentran en la naturaleza inorgánica.
Ejemplo de compuestos químicos. Los compuestos orgánicos son moléculas que mantienen carbono C y generalmente hidrógeno H y pueden incluir otros elementos como oxígeno o nitrógeno o azufre, fósforo, P. Entre otros, estos compuestos se llaman orgánicos porque se encuentran en organismos vivos como plantas y animales y son la base de la química de la vida. Los compuestos orgánicos pueden ser naturales como los carbohidratos, proteínas y grasas o sintéticos como los plásticos y medicamentos. Algunos elementos de compuestos orgánicos son el metano, el etano, la glucosa, el ácido acetilsalicílico. Los compuestos orgánicos tienen propiedades y estructuras muy variadas, lo que les permite realizar funciones específicas en los seres vivos y en la industria. Ejemplos de compuestos orgánicos: metano, etano, glucosa, compuestos inorgánicos, cloruro de sodio, ácido sulfúrico, carbonato de calcio. Importancia de la tabla periódica. La tabla periódica es una herramienta fundamental en la química y la física, ya que nos permite entender las propiedades y comportamientos de los elementos y compuestos químicos en nuestra vida diaria. La tabla periódica se utiliza en la industria, la medicina, la agricultura y la tecnología, entre otros campos. Actualmente la tabla periódica contiene 118 elementos confirmados por la Unión Internacional de la Química Pura y Aplicada, la IUPAC. Clasificación de los elementos. Elementos naturales. Son 94 elementos que se encuentran en la tabla de forma natural como el hidrógeno, el oxígeno y el carbono. Elementos sintéticos, que son 24. Elementos que se crean en laboratorios mediante reacciones nucleares como el nionio y el organeson. Organización de la tabla periódica. Periodos. Filas horizontales que indican el nivel de energía de los electrones. Grupos o columnas que normalmente ahorita las llamamos familias. Columnas verticales que agrupan elementos con propiedades químicas similares. La tabla periódica sigue evolucionando a medida de que se descubren nuevos elementos y se actualizan los datos existentes. Aquí les dejo unas fuentes de información para si quieren seguir investigando o analizando más sobre la tabla. Y pues espero que hayan aprendido un poco más de la distribución, la organización y cómo se organizó todo lo que es la tabla periódica. Y gracias por este video. Adiós.